Tenemos mucho que contarle a usted, ¿verdad, Castañeda? Así es, Desde Miami, la audiencia que tuvo Pablo Lyle en relación con lo de la transcripción de las actas. Miren esta nota y ahorita van a ver lo que les tenemos. Luego de haber sido sentenciado en febrero pasado por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, Pablo Lyle y sus abogados impulsan ahora el proceso de apelación a dicha sentencia que abarca 5 años de cárcel y 8 de libertad probatoria. Esta mañana se llevó a cabo una audiencia en la que el tema a tratar, aunque usted no lo crea, fue el costo de la transcripción de alrededor de 2.300 páginas que conforman el juicio que enfrentó el actor y que todo indica su defensa no está dispuesta a pagar, y es que se trata nada menos que de $15,000. Esto fue lo expuesto por el personal que realizó la transcripción del expediente ante la jueza Andrea Wolfson, que se encargará del caso. Lo que realmente tenemos y significa muchísimo trabajo es la repaginación, que no es tan simple como apretar un botón y que todo se resuelva solo. Ellos solicitaron una transcripción completa del juicio original y eso fue lo que se les entregó. Nosotros lo produjimos como fue solicitado, se lo enviamos, lo revisaron, ellos tuvieron toda la oportunidad de hacernos saber que esto era para una apelación, pero no lo hicieron. Desafortunadamente, ellos no están dispuestos a pagar por nuestros servicios ni por el tiempo que nosotros invertimos en esto. Esto fue la transcripción de 2.300 páginas, es por eso el costo. La transcripción completa, tal cual fue solicitada, tiene un costo de $15,000. Por lo anterior, la jueza citó nuevamente a los involucrados, incluido David Marcus, abogado de Pablo Lyle, a una nueva audiencia que tendrá lugar el próximo viernes 5 de mayo. Me gustaría analizar acerca de los costos y las circunstancias. ¿Cuándo cree que podríamos reunirnos para hablar del tema? ¿El viernes está bien? Claro, el viernes está bien. Como se sabe, Pablo Lyle y su familia atraviesan una crisis financiera debido a que desde que él fue puesto en arresto domiciliario no ha trabajado. De hecho, durante su juicio se abrió una cuenta para recibir donaciones con el fin de reunir $100,000 y cubrir los gastos de sus abogados. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. No se le ve Muy bien bien a este asunto. No, Pues ya es que pobre no. de Pablo Lyle, ya. Pues sí. Pero te voy a decir algo. Bueno, vas a presentar a Sandra, ¿verdad? No, dilo, Casta. No, es que ya tengo dudas con Sandra. Ah, bueno. Nos vamos a enlazar en este momento con nuestra querida Sandra Hoyos, que siempre nos saca de dudas de cualquier problema legal que sucede en los Estados Unidos, siempre al pendiente y siempre con la mejor información. Sandra, buenas tardes. Gracias por tomar este enlace. Buenas tardes, siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente, Casta, ahora sí. Sandra, ahora sí, Cósete. sí. El hecho de que no se haga la traducción de todos estos papeles, ¿de qué manera puede afectar a Pablo? Esto es un problema porque sabemos que a la hora de tomar una apelación, la Corte de Apelación requiere que la transcripción del juicio entero, que en este caso fueron varios días, bien como dijeron, más de 23,000 páginas, están cobrando más de $8,000. Eso se tiene que entregar a la Corte de Apelación, porque si no, ¿cómo más sabe la Corte Claro. qué exactamente se dijo, en qué momento? Y ellos no pueden fallar ni a favor ni en contra sin tener el beneficio de ese documento. ¿Y quiénes son los que deben de hacer esa transcripción? O sea, ¿quién la debe pagar? ¿Cómo funciona? Siempre es una compañía privada que toma la transcripción. En muchos casos donde la persona acusada no tiene abogado privado, sino que tiene abogado de oficio, muchas veces esas transcripciones se las dan gratuitamente. En este caso esa ha sido la pelea, que los abogados de Pablo Lyle dicen, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros? La compañía de los estenógrafos dicen, lo tienen que pagar ustedes porque son abogados privados, y la Corte tiene que ver todos esos pormenores el día viernes para decidir quién paga, quién no paga y cómo es que vamos a proceder, porque como les digo, sin ese documento la apelación está completamente parada. O sea, hasta eso está en litigio, hasta eso está en veremos. Qué difícil Así situación la que estaba pasando Pablo Lyle, ¿no? Difícil y no, porque sabemos que ya la Corte de Inmigración emitió una orden, o mejor dicho, la Corte Estatal emitió una orden pidiendo la cooperación completa con los federales, que en el caso de Estados Unidos sería el Departamento de Inmigración o la Corte de Inmigración. Y sabemos que eso ya está en pie, lo cual quiere decir que es muy probable que él sea deportado a México. O sea, esto es una primicia lo que estamos escuchando de tu Sí, no lo parte, habíamos escuchado. Sandra. A ver, para explicarnos entender un bien, poquito. sí.
¿Nos puedes dar Para un entender poquito? bien, Sí, el ajá. día, por supuesto, el día 14 de abril del 2023 de este año, la Corte emitió una orden que se puede ver si entran al caso de Pablo Lyle, que está pidiendo que el Estado, que ya eso consiste de los abogados de Pablo Lyle, la Fiscalía, todos cooperen con los federales en términos de los requisitos de ellos, ya sea transportarlo a una cárcel de inmigración, hablar con el Departamento de Correcciones para ver cómo van a hacer ese transporte. Hay una orden clara firmada por el juez, válida, que pide cooperación con los federales, lo cual indica, como abogada te puedo dar mi opinión legal, que lo que va a suceder es que él va a ser transferido a la Corte de Inmigración, a la cárcel, mejor dicho, de inmigración, aquí en Miami, donde habrá un juicio y ellos van a determinar si él es deportado o se mantiene en Estados Unidos. ¿Y Mi qué- opinión es que lo van a deportar. Que lo van a deportar. ¿Qué pasaría si esto sucede? Para que al público que nos está viendo le quede claro, ¿qué pasaría si deportan después de este juicio a Pablo Lyle a México? ¿Iría a una cárcel mexicana o quedaría en libertad? Si lo deportan, es excelente pregunta. Eso ya queda en manos de las autoridades mexicanas. Ellos pueden tomar la decisión de cooperar con Estados Unidos y obligarlo a terminar su sentencia en México o simplemente darle libertad completa. Pero entonces, ¿lo sabrán ya los abogados o los procesos van independientes y por eso ellos no lo saben? Todos lo sabemos, es una orden judicial que es válida, que está dentro del expediente de Pablo Lyle. Lo que sucede es que no obstante que una persona sea deportada, el juicio o el caso puede proceder. En estos momentos sabemos que existe una apelación. Él puede continuar con la apelación desde un país extranjero. Él tiene abogados, puede firmar poderes y si él quiere tomar esa apelación con el fin de limpiar su nombre y de que la Corte dictamine que la Corte de la jueza anterior y cometió algún error, lo cual invalida ese juicio, lo puede continuar a hacer, no obstante que esté deportado. Es decir, mientras los abogados están haciendo el trámite de la apelación, al mismo tiempo va a estar corriendo este nuevo juicio en la Corte de Migración y esta apelación también le serviría para reducir su sentencia en caso de que fuera enviado a México. Así es, pueden pasar los tres procesos a la vez. En estos momentos no tenemos una respuesta definitiva de la Corte de Inmigración o cómo van a proceder con el caso de la deportación, pero tenemos ese primer caso, tenemos el caso de la apelación, igualmente recuerden que aquí existe un caso civil. ¿Y por qué se está pidiendo esta deportación? Digo, entiendo que eso le puede convenir muchísimo a Pablo Lyle. Obvio que le conviene siempre. Esto es algo que pasa generalmente en Estados Unidos cuando una persona comete un acto ilegal, entre comillas, por decir, como determinó un jurado en este caso. Lo que sucede es que ellos comienzan a cumplir la sentencia. Los federales, lo cual es inmigración, pueden decidir: ¿lo vamos a dejar terminar la sentencia en Estados Unidos o lo vamos a deportar? ¿Por qué lo van a deportar? Porque en el momento que el crimen se cometió y pasó cierto tiempo, ya él no estaba aquí legalmente. Entonces, como no tiene ningún tipo de estatus legal, ellos pueden tomar la determinación de deportarlo de un solo y no tener que mantenerlo en la cárcel, por decir que eso es algo que pagan los contribuyentes. Claro, a ver, para que quede claro, es una persona que está de manera ilegal en los Estados Unidos y tenerlo en la cárcel le cuesta al erario público estadounidense y entonces el ciudadano norteamericano está pagando la manutención de Pablo Lyle. Así es, generalmente ese es el concepto. Oye, la familia del occiso, perdóname, la familia del occiso podría, supongamos que se da la deportación y quedara ¿no? en libertad. ¿La familia del occiso podría presionar para que haga la sentencia en la cárcel? En México. ¿En México? Me imagino que sí, pero tendrían que ir a México y ya eso es una pregunta más adecuada para un colega mexicano. Claro. Pero obviamente yo creo que al final la decisión cae en manos del Estado y del país decidir obligarlo a cumplir esa sentencia o no. En mi experiencia rara vez lo hacen. Sandra, ¿la Corte Migratoria de Estados Unidos arregla la deportación con el sistema judicial federal mexicano o con Corte Migratoria en México? Eso es algo que se hacen entre los países, normalmente sería entre los departamentos migratorios, no los de la justicia criminal, sino los departamentos migratorios. Así es. Híjole, qué complicado. ¿En cuánto tiempo, cuál sería el lapso en el cual podría ser trasladado Pablo Lyle a México en caso de ser deportado? Bueno, de entrada.
Normalmente sí, es un proceso, ¿verdad? Tiene que existir un juicio, una determinación por escrito, es todo un proceso acá. Ya saben que en todos los países tenemos nuestros procesos, puede ser 8 semanas, 12 semanas, puede ser hasta 6 meses. Bueno, de 6 meses a 5 a 13 años sí hay una diferencia. Sí. Bueno, pues claro. Así es. Pues gran exclusiva de tu parte, te lo agradecemos profundamente, Sandra. Muchísimas gracias por esta información, que empezarán de nueva cuenta los medios acá en México a retomar a Ventaneando como es costumbre, ¿verdad? Pero se oyó por primera vez aquí. Muchas gracias, Sandra. Como Sandra. siempre. A ustedes. Abrazo. Gracias. Sandra Hoyos, señoras y señores, y las exclusivas. En Ventaneando. Solo en Ventaneando, efectivamente. Estoy impactada. No, pues sí, nosotros es una más. muy buena noticia. Es una buena noticia, pero sí hay que entender muy bien cómo se llevaría a cabo el proceso y qué determinaría, o sea, cómo se podrían llegar al acuerdo en las instancias migratorias entre Estados Unidos y México. Pero bueno, lo revisamos. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando.